Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. En nuestros países hispanos, la verdad, hay muchas personas sufriendo. Personas con problemas espirituales. Muchos tienen experiencias místicas, sueños misteriosos, o notan presencias. Y también hay un gran problema con los matrimonios. Como un 50% de matrimonios fracasan. Y muchas familias desestructuradas, ¿verdad? Todo eso tiene un porqué. Y es la idolatría. La idolatría, por supuesto, no es la voluntad de Dios. Vienen maldiciones hasta la tercera y la cuarta generación. Por eso están habiendo problemas continuamente. Y es algo que tenemos que estar viendo como evangelistas. En el continente americano vemos que todos los países que hacen idolatría o tradicionalmente idólatras, aunque son países con las mejores personas, simpáticas, trabajadoras, con grandes recursos, grandes riquezas naturales, pero están llenos de desastres. En cambio, los países que empezaron con el Evangelio, sorprendentemente, fueron bendecidos, ¿verdad? Por eso, lo que ocurre en el mundo espiritual afecta, influye de manera real a nuestro mundo físico. Y lo peor es que no solo están sufriendo los no creyentes, sino que muchos creyentes, por no disfrutar del Evangelio, por no tener seguridad, pues también están teniendo graves problemas. Por eso el pasaje de hoy es bien importante. El pueblo de Israel milagrosamente había salido de Egipto con grandes milagros. Dios abrió el Mar Rojo, les dio todo lo necesario. Por el desierto, la comida, el cuidado, la protección. Ellos veían milagros a diario. Pero Moisés subió al monte Sinaí durante 40 días. Por eso al ver que no bajaba, ¿qué hicieron? Aunque habían visto milagros del Señor, inmediatamente en cuanto vino una dificultad, levantaron un becerro de oro, la idolatría. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo puede ser posible? Y es por lo que está grabado. Es muy importante lo que está grabado. Todos ellos habían nacido siendo esclavos. Todos ellos habían nacido en esa cultura de Egipto, que era una cultura idólatra. Egipto era politeísta, tenía cantidad de falsos dioses, figuras de animales de todo tipo, ¿verdad? Perros, escarabajos, todo tipo de animales. Por eso se graba. Si uno desde pequeño es lo que ve como eso, dicen que es Dios, continuamente hacen esa adoración, se acostumbran a tener un Dios que según ellos es una figura que puedes tocar, que puedes ver. Eso se graba, ¿verdad? Y empiezas a tener un Dios a tu manera. Es lo que ocurrió totalmente a Caín. El culto era a través del sacrificio de sangre, como hizo Abel, pero Caín lo hizo con verduras. Eso habla ya que lo estaba haciendo a su manera. No funcionó, fracasó su vida, su familia. Y también en Babilonia, ahí empezaron a levantar la idolatría, Semínares, Nimrod, los hicieron como dioses. Y por supuesto se traspasó a Egipto. Pero muchos creyentes también están teniendo dificultades porque todas sus vidas antes de conocer a Cristo nos hemos apoyado en personas, nos hemos apoyado en lo físico, en lo material. Eso era nuestro Dios, nuestro trabajo, nuestra diversión. Eso eran nuestros dioses. Por eso, aunque hemos recibido a Cristo, como eso está tan grabado, pues sin darnos cuenta, seguimos haciendo idolatría. Porque idolatría no es meramente adorar una imagen, una figura, que lo es,
es poner algo o alguien en primer lugar en nuestras vidas que no es Dios. Por eso no hay más remedio. Que vengan dificultades. Todo lo que ocurre tiene un porqué y solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos lo está mostrando. Por eso hay que abrir nuestros ojos. Pero había un problema mayor. ¿Cuál era? Aarón. Aarón era el líder que se había quedado con ellos. Aarón, en cuanto escuchó que querían hacer un ídolo, ¿qué tenía que haber dicho? Eso no es la voluntad de Dios. Eso es la obra de Satanás. Tenía que haberlos parado. Pero no. Todo lo contrario. ¿Qué hizo? Inmediatamente les obedeció, les ayudó. ¿Por qué? Porque hay muchos líderes que solo buscan su motivación. Quizás Aarón quería levantarse como ese líder, quitándole el puesto a su hermano Moisés, ¿verdad? Era la oportunidad. Y luego no quería molestar. No quería que el pueblo se enfadara, por eso le siguió la corriente. Es más cómodo, ¿verdad? Pero no, un líder tiene que compartir la palabra delante de Dios. Por supuesto, si la persona se molesta porque la palabra de Dios es viva y eficaz, por supuesto, si es la obra del Espíritu Santo, es una bendición. ¿Por qué? Porque ahí hay una reacción. Y eso, por supuesto, será para bendición de esa persona. Por eso, conforme a los líderes, realmente, es lo que vamos a hacer también, ¿verdad? Y Aarón no tenía ninguna fuerza, no entendía bien el Evangelio. Y es algo que, desgraciadamente, en muchísimas iglesias hispanas en todo el mundo, es el problema que hay. Líderes que, por supuesto, gran mayoría son buenas personas, que buscan realmente, muchos de ellos, agradar a Dios, pero por no entender el Evangelio, pues están dando mensajes light, soft, intentando agradar, no molestar. No voy a hablar de pecado, no voy a hablar de Cristo, no voy a Satanás, no sea que alguno se me asuste, se me vaya de la iglesia. Por eso empiezan a dar ese tipo de mensajes, ¿verdad?, que pueden parecer bonitos, incluso muchos de ellos emocionales, pero no tienen realmente el Evangelio. Y no pueden realmente cambiar las vidas. Vi un video, una iglesia hispana muy grande, donde el supuesto pastor, pues había una persona que era nueva creyente y lo tenía allí al frente, delante de toda la congregación, y empezó a manipular con los diezmos, las ofrendas. Bueno, el caso es que como esa persona era nueva creyente, no tenía seguridad. Por supuesto es fácil engañar humanamente, ¿verdad? Y le convenció para que vendiera un terreno y se lo cedieran a ellos. Claro, aquel se lo pintaba todo como que era la voluntad de Dios y también la presión de estar allí delante de todos. Pues uno ahí se hace, tengo más fe que ninguno, ¿no? Pues utiliza eso manipulando totalmente. Y la verdad es muy triste, pero es algo demasiado común, ¿verdad? Por eso tenemos que estar agradecidos por haber conocido este poderoso evangelio que es el evangelio de la Biblia, el evangelio que predicaba Pablo, Pedro, y es el que tenemos que predicar. Y tenemos que estar levantándonos para poder ayudar a todas esas personas. Por eso hay que orar, no solo por los líderes que Dios levanta, sino también para que nos podamos levantar como esos líderes que puedan hacer delante de Dios y que estén predicando realmente pura palabra de Dios, el puro evangelio. Por eso no había más remedio que haciendo idolatría con ese tipo de líder. No había más remedio que vinieran desastres. Y es el por qué todavía hay tantos desastres, incluso en los creyentes, porque ese es el resultado de la idolatría. Dios, versículo 10, decidió, le dijo a Moisés, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Dios quería matar a todo el pueblo de Israel por esa idolatría. Por eso, el resultado de esa idolatría, como he dicho en la introducción, es que las personas están llenas de problemas espirituales, familias, naciones y nuestras siguientes generaciones. Y podemos encontrarnos así.
tener problemas en nuestras mismas familias que no sabemos muy bien cómo solucionarlos. Estamos en una situación que nos da hasta vergüenza poder contarlo, ¿verdad? Incluso nos hemos resignado pensando que no hay manera de cambiar eso. Pero realmente Cristo ha consumado todo. El Evangelio es completo. Él quiere que estemos experimentando sanidad en cada área de nuestras vidas. Quiere que haya respuesta en cada situación de la familia, que salgamos de la debilidad, que salgamos de toda cadena que podamos todavía tener, porque no hay nada imposible para Dios. Por eso, en Mateo 12:28, dice la palabra de Dios: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y cuando un hijo de Dios toma el pacto de Cristo y está orando con fe, Dios Trino, que es nuestro respaldo, obra. Fíjense qué poder tiene la oración. Y la oscuridad es quebrantada. Y se establece el reino de Dios. Por eso tenemos que restaurar esa oración que bloquea los desastres. No podemos estar conformándonos, mirando a otro lado, o estar engañados pensando que no hay solución. Cristo es la respuesta. Dentro de Cristo tenemos todo. Él ha venido a sanarnos, a restaurarnos, a liberarnos. Él quiere darnos respuesta en cada situación y solo Él la puede dar. Por eso, en este día, el mensaje es muy sencillo, pero es muy importante, porque el Evangelio es así, sencillo e importante. Tenemos urgentemente que levantar esa oración para bloquear los desastres que hay en nuestras propias vidas, torres incorrectas, fortalezas, también en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Hay que levantarse como esos guardas espirituales y estar orando en el nombre de Cristo para que se quebrante todo desastre, toda obra de la oscuridad. Pero el verdadero problema es que no tenemos fe, porque no tenemos ninguna fuerza. Por eso, ¿cómo Moisés pudo levantarse? ¿Cómo pudo realmente levantar esa oración de intercesión, esa oración que detuvo, que bloqueó todos los desastres? Hay que seguir la palabra de Dios. Moisés desde pequeño recibió el Evangelio de su madre Jocabed, pero luego estuvo 40 años en el palacio donde se grabó toda esa cultura de idolatría, de oscuridad. Él no entendía bien el Evangelio. A su manera lo tenía, ¿verdad? Al final mató un egipcio y fue 40 años a Madián, al desierto. Y ese lugar era un lugar para concentrarse. Y para poder salir de nuestra debilidad espiritual, lo más importante es que entremos en la corriente de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hay que estar entrando en la palabra. No hay otra manera de que yo realmente pueda salir de ese estado de debilidad. Por eso ese tiempo de concentración en Madián, allí dicen los teólogos que escribió el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Quiere decir que él entró en la corriente de la palabra, ¿verdad? Y sobre todo, ya con 80 años, en el monte Horeb tuvo ese encuentro con Dios. Y ahí escuchó la voz y fue el momento donde él realmente pudo entender. Ahí pudo entender el Evangelio. Por eso, solo a través de la palabra podemos conocer correctamente este Evangelio. Y muchas veces no funciona porque no lo estamos entendiendo bien. Tenemos nuestro concepto, nuestra manera. Hay que salir de ahí solo con la palabra. Podemos salir de ahí. Y tenemos que entender muy bien que Jesús es el Cristo, que Él
Es el solucionador de todos los problemas, que Él ha quebrantado las 3 maldiciones. Y por supuesto, Moisés no solo conoció correctamente a Dios, sino que también en ese momento entendió quién era Él, quién somos en Cristo. Es muy importante. Solo a través de la palabra lo podemos descubrir. Y también descubrió la misión. Por eso, Él ahí ya cambió totalmente. Fue el punto de cambio. Pudo sacar toda esa grabación incorrecta. Y eso es lo primero que tenemos que estar disfrutando nosotros, ¿verdad? Es muy importante. Hay que conocer que Jesús era el Cristo conforme a la palabra, no a mi manera. Tengo que entender quién soy en Cristo conforme a la palabra, cuál es la misión que Dios me da. Si no, ¿qué estaría haciendo? Una cosa por aquí, otra para allá. No funcionará. Tengo que descubrir esa misión concreta. Y en ese momento ya Moisés pudo cambiar su manera de ver todo, ¿verdad? ¿Cómo veía todo? Con el Evangelio. Por eso él, que ya estaba con esa torre de la palabra, cuando Dios le dijo que habían caído en idolatría, él vio todo con la palabra. Y él sabía muy bien, Éxodo 20, 4 y 5, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Él pudo entender correctamente que esa figura del becerro, eso no era Dios, eso era un ídolo, y que ese ídolo solo hace que traer desastres, maldiciones, hasta la 3ª y la 4ª generación. Por eso hay que ver todo conforme a la palabra. Pero si no entro en la palabra de Dios, no funciona. Tengo que levantar mi tiempo secreto cada día. Tengo que entrar en la palabra, meditar en ella. Ese tiempo de concentración que Moisés tuvo en Madián, eso es lo que necesitamos para poder recibir esa sanidad y poder realmente entrar en la corriente de la palabra. Por eso Moisés pudo entender el problema viéndolo conforme a la palabra. Pero por supuesto no con un corazón legalista, sino con un corazón para salvarlos. Él tenía misericordia. ¿Por qué? ¿Cómo podía tener ese corazón Moisés? Porque él mismo experimentó la gracia de Dios. Él se equivocó, mató a un egipcio, pero aún así Dios lo restauró. Dios lo levantó, Dios lo utilizó. Y nosotros tenemos que tener ese corazón. Dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo también tenía ese corazón para salvar a todos. Por eso puede haber personas a nuestro alrededor que están sufriendo. ¿Por qué? Han caído en algo incorrecto. Yo tengo que ver realmente cuál es su verdadero problema con los ojos del Evangelio. Y no tengo que juzgar a nadie, tengo que tener ese corazón para levantarlo, para salvarlo. Ese es el comienzo para poder hacer esa oración que detenga los desastres en su vida. Y esa persona pueda ser no solo restaurada, sino levantada como un gran testigo para la gloria de Dios. Por eso Moisés, él, al ver su pecado, al ver el desastre que venía sobre ellos, no se quedó quieto. Él tenía un corazón para poder salvarlos, y es el corazón del evangelista. Es lo más importante. Aunque tengamos mucha teoría, no es que sea malo, pero lo más importante es tener un corazón por Cristo, un corazón por las almas. Ciertamente, Dios utiliza grandemente esas personas, ¿verdad? Por eso Moisés no se estuvo quieto, directamente comenzó a orar.
Y la oración no hay que dejarlo como el último recurso, ¿verdad? Uy, lo he intentado todo, ya no puedo hacer nada, solo me queda orar. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Muchas veces, ¿verdad? Pero eso es totalmente incorrecto. ¿Qué es lo primero que hizo Daniel en la crisis? Entró a su cámara, como solía hacer antes, 3 veces al día, y oró. Es lo primero que hizo, delante de la crisis, y aunque lo podían matar por hacerlo. Pero él sabía el poder de la oración. Por eso, si entramos en la corriente de la palabra, como Moisés, ahí restauramos la fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Y lo más importante es que tengamos fe. Dios ha hecho todo en Cristo. Ahora lo que necesitamos es fe. Y Moisés tenía fe, sabía el poder de la oración, de esa oración de intercesión, de esa oración que bloquea realmente los desastres. Por eso él oró, y por supuesto no oró de cualquier manera. Versículo 13. Él oró con el pacto. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel. Somos pueblo del pacto. Hay que orar en el nombre de Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Hay que orar en el nombre de Cristo, que tiene el poder del cielo y de la tierra. Y él dice, todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Tenemos que orar con el pacto, con esa seguridad, porque Dios siempre cumple su pacto. Por eso así oró Moisés, no de cualquier manera, ¿verdad? Aferrándose al pacto. También versículo 12. Él oró para levantarse como testigos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué han de hablar los egipcios? Si él hubiera destruido el pueblo, los egipcios hubieran muerto de risa, ¿no? Pues menudo Dios, tanto sacarlo y al final para matarlos al desierto. No era un buen testimonio. Y tenemos que orar para ser testigos. Muchas veces siendo creyentes, somos esclavos de los no creyentes. Y pensamos que es normal. Pero Dios quiere ponernos por cabeza y no por cola. Por eso hay que orar para salir de ese malentendimiento. Hay que orar para bloquear los desastres. Hay que orar para salir de ese engaño, de estar en debilidad, de estar en problemas continuamente. Porque Cristo es la respuesta y es la mayor bendición, y en Él tenemos bendición para todo. Por eso tenemos que orar, para que nuestras vidas estén realmente siendo esos verdaderos testigos que glorifiquen a Dios. Y esa era la oración que hacía Moisés, y es la oración que tenemos que tener. ¿Y hasta qué punto oró Moisés? Al 300%. Versículo 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Habla del libro de la vida. ¿Qué estaba diciendo? Que los perdonara. Incluso si él tenía que morir, hasta ese punto tenía ese corazón Moisés. Y el Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos que estar orando, clamando, para que realmente salgamos de los desastres nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros campos. Hay que levantarse y empezar a hacer esa oración que detenga los desastres. Eso no es una broma, no es cualquier cosa. Es algo demasiado real, que muchos de nosotros estamos experimentando. Por eso, entregando su propia vida, hasta ese punto tenemos que orar como Moisés. Y los hermanos que estaban en el aposento alto de Marcos, ¿cómo estaban haciendo? ¿Qué tipo de oración hacía? Perseverando, unánimes en oración y ruego, perseverando. Habla realmente de una continuidad, de una fuerza, ¿verdad? Por supuesto, así tenemos que orar y clamar a Dios para que nos saque de todos esos desastres, trampas, moldes incorrectos, ataduras, fortalezas que todavía están, y si no salimos de ahí o ayudamos a que las personas que están a nuestro alrededor salgan, no hay más remedio que venir desastres. Por eso, como Moisés, tenemos que entender quién somos en Cristo. Somos guardas espirituales.
Y hay que estar levantando esa torre y estar orando esa oración en el nombre de Cristo con el pacto. Oración para ser testigos, para salir de esas situaciones de pobreza, de enfermedad, levantarnos como verdaderos testigos de Cristo y dando toda nuestra vida. Tenemos que orar con ese corazón, como hacía Moisés. Por eso, absolutamente, vino respuesta de Dios. ¿Qué respuesta vino? Versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Qué poderosa es la oración, con fe, para que se cumpla el deseo de Dios. Por eso se quebrantó totalmente la idolatría. Moisés puso ese ídolo de oro, lo fulminó. Eso representa el poder del Evangelio, cómo destroza absolutamente esa oscuridad, porque solo la luz puede echar fuera la oscuridad. Eso es algo que la policía, los bomberos, que por supuesto hacen un gran trabajo y tenemos que orar por ellos, pero ellos, a no ser que sean cristianos, no pueden estar quitando la oscuridad. Solo Cristo ha vencido a Satanás. Y tenemos que hacer esa oración continuamente para que esa idolatría sea fulminada. Es lo que ocurre, ¿verdad?, cuando oramos con fe. ¿Por qué? Porque hay que orar por la posteridad. Si hubiera quedado esa idolatría, eso hubiera traído fracaso a ellos y hasta la tercera y la cuarta generación. Por eso tenemos que orar para quebrantar los desastres en nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos visto un padre que tiene problemas, por ejemplo, con el alcohol, y luego su hijo crece y empieza a caer en el problema del alcohol, y luego su nieto, sorprendentemente, tiene el mismo problema? Eso no es casualidad, porque los desastres, las maldiciones se traspasan. Solo Cristo quebranta toda maldición, porque se hizo maldición en la cruz. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, para sacarnos de toda maldición. Por eso hay que orar, para aplicar este evangelio de manera real y cortar esa maldición para que nuestra descendencia pueda tener verdadera victoria. No solo eso, también Moisés fue a Aarón para restaurarlo. Pero ¿él qué hizo, Aarón? Todo excusas. Yo es que no quería, es que me han obligado. Mentira. Eso no es arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no puede haber sanidad. Si no ves tu problema, no puede haber sanidad. El verlo, por gracia de Dios, es una bendición, porque es el comienzo de la sanidad. Bueno, también hay un horario, ¿verdad? No fue sanado en ese tiempo Aarón. Más adelante sí que fue utilizado como sacerdote, y luego, cuando se fue con el Señor, pudo traspasar ese ministerio a su hijo. Sí que recibió sanidad. Pero tenemos que orar para que estemos recibiendo sanidad en nuestras vidas. Hay que salir totalmente de esos pecados ocultos, de esas cadenas que todavía nos pueden estar atando, de esas fallas en nuestro carácter, que llevamos toda la vida con ellas y no podemos salir. Enojos, iras, griteríos, odio, cosas así, ¿verdad? Y de otro tipo, no importa el color, la manera, lo importante es que en Cristo hay que sacarlo absolutamente. No podemos dejar esas fortalezas, porque son caballos de Troya que Satanás va a utilizar. Aunque hagas mucha obra, y eso desgraciadamente yo lo he visto muchas veces, por haber esa fortaleza, ese área donde Satanás todavía atrapaba a esa persona hacía mucha obra, pero luego en un momento Satanás, a través de ese canal, lo rompía todo absolutamente. Por eso necesitamos tener victoria en cada área de nuestra vida, y por eso hay que orar esa oración que quebranta los desastres. Tenemos que orar y hacer batalla espiritual, porque tenemos que llevar una vida de santidad. Eso es el deseo de Dios. Y eso no es solo tumbarse allí a tomar el sol y que Dios haga todo, no. Hay una parte que nosotros, conforme a la palabra, tenemos que desafiar. Y hay que hacer esa batalla, no nos tenemos que conformar, porque Cristo es la respuesta, pero lo tenemos que aplicar en todas nuestras vidas. ¿Qué más respuestas se levantaron? En ese momento de caos, de crisis, allí pudo encontrar los discípulos. ¿Quién eran? La tribu de Leví.
Ellos se consagraron a Dios. Empezaron a hacer la voluntad de Dios. No pusieron su familia, sus hermanos en primer lugar, Cristo en primer lugar. Por eso fue la tribu que Dios utilizó para servirle. Y esos son los discípulos que Dios tiene preparados. Por eso, a través de una persona que puede estar caída, realmente si empezamos a levantar con ese corazón de amor, de gracia como tenía Moisés, hacer esa oración por su vida, que pueda salir de los desastres, Dios lo salvará, Dios lo restaurará. Y esa persona se convertirá en un discípulo de Cristo. Y a través de los discípulos es la manera de conquistar nuestra región, nuestra nación, nuestras naciones hispanas y hasta lo último de la tierra. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Por eso, que no estén desanimados, no importa. Es verdad, tengo este fallo. Es verdad, todos tenemos fallos. Tengo esa situación que no sé, ya no sé qué hacer para cambiarla. O mi hijo, ya no sé qué hacer con él. Es que es absolutamente imposible, humanamente lo es. Pero en Cristo es absolutamente posible. Por eso solo toma la palabra que Dios nos da en este día. Como Moisés, entra en la palabra. Primero, entra en la palabra. Recibe esa fuerza a través de la palabra. Ten esa fe correcta y empieza a hacer esa oración. Ora en el nombre de Cristo. Ora para que se puedan levantar como testigos, para que podamos salir de todo desastre. Da tu vida en oración. Clama con todo tu corazón. Y ciertamente, Dios levantará la respuesta. Igual que estamos viendo, la palabra permanece para siempre. Si tú lo haces de la misma manera, realmente Dios te dará la misma respuesta o quizás más grande. Por eso en esta semana, ¿cuál es la conclusión? Esta semana de manera práctica tenemos que levantar esa torre de oración, de intercesión. Levanta esa torre de intercesión, o intercesión significa orar por otros. Tenemos esa autoridad, esa bendición, podemos bendecir a otros. No importa que estén en la otra parte del mundo, porque nuestra oración trasciende el tiempo y el espacio. Tenemos que interceder para que puedan salir de esos desastres, para que se puedan bloquear en sus vidas esos desastres, porque somos esos guardas espirituales, pero hay que levantar la torre. Por eso todos los días, conforme a esta palabra, que la podamos aplicar y estemos orando por esas personas que conocemos y que Dios pondrá en nuestro corazón que están en desastres, y empecemos a utilizar la autoridad en el nombre de Cristo para que puedan ser salvados, restaurados, sanados y levantados para la gloria de Dios. Vemos en Job 42:8. Mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé. Somos siervos como Job. Dice Dios que él nos atenderá. Es decir, que nos escuchará y que nos responderá. Por eso hay que hacer esa oración de intercesión, esa oración que bloquea los desastres. Primera de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y este era Pablo. Pablo oraba por todos. Tenía también ese corazón para salvar a todos. Tenía esa torre de intercesión. Oraba por todas las iglesias. Oraba por todos los campos. Constantemente, 24 horas estaba en oración. Y es lo que le está enseñando a su hijo espiritual Timoteo. Por supuesto, es para nosotros en este tiempo. Y también vemos en Santiago 5, 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías tenía las mismas tentaciones, debilidades que podemos tener nosotros. Pero él tenía fe y él levantó esa torre y oró. Y cuando su nación estaba en desastres también por la idolatría, ¿qué ocurrió?
Dios dio la lluvia. Fíjense, por una oración, Dios dio la lluvia. Es decir, solucionó el desastre, porque hacía 3 años y medio que no llovía. Por eso nuestra oración es la oración que bloquea los desastres. Y no solo tenemos que conocerlo. Más importante es que lo estemos realmente aplicando en nuestras vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan levantarse en esta semana como esos guardas espirituales y que puedan levantar esa torre de intercesión para bloquear los desastres en sus vidas, familias, descendencia, regiones, naciones y hasta lo último de la tierra.